Bueno, vamos a continuar aquí con nuestro siguiente invitado. Luis Fernando, me levantas la mano, porfa, aquí de manera virtual para saludarte. Allá veo que me levantaste la mano. Luis Fernando Gómez Echeverry. Él va a hacer entonces la disertación de la conferencia Respuestas hegemogénicas y hegemónicas. Perdóname, por favor, que esta palabra está bastante compleja de pronunciar a la crisis ambiental. Luis Fernando es ingeniero químico, magíster en medio ambiente y desarrollo, doctor en agroecología y actualmente es docente ocasional del Tecnológico de Antioquia. Allá he sido profesor de las asignaturas de desarrollo rural, economía y ambiental, sociedad y naturaleza. Y también han sido docente en varias universidades, como la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, la Universidad Central, Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales y la Universidad de Tolima, entre otras universidades. Como investigador, que es Luis, también se ha centrado en el desarrollo de los estudios ambientales, tema sobre el cual ha publicado artículos en el contexto nacional e internacional. Entonces, bienvenido también un conferencista externo, Uniremington, que nos acompaña también. No sé si es por primera vez que nos acompaña Luis, confírmanos. Buenas tardes, ¿me escuchan? Te escuchamos súper bien. Bueno, perfecto. Pues en el Congreso sí, primera vez que los acompaño, aunque pues sí me han invitado, la profe Viviana me ha invitado pues a otro tipo pues de participaciones y Ok, esperando bueno. pues de pronto volver o por lo menos de asistente porque temas muy interesantes. La verdad tengo como le Bueno, estaba contando a Viviana bienvenido, mucho pues interés en la de ahora, la de las 7. sí, 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 La de está las 7 no, toda perdón, esta la de las agenda 5, está 6. fabulosa. Sí, Aquí yo estoy perfecto. también tomando nota. No sabía que estos temas iban a estar tan interesantes porque uno alcanza solamente a leer pues el nombre de la conferencia, pero bueno, y espero que ustedes también estén por ahí tomando nota. Tenemos más de 80 personas conectadas en este momento. Profe, aquí perdónenme la confianza, le voy a decir profe. Aquí a todos los Sí, profes les claro. voy diciendo con cariño, profes, bienvenidos, compártanos esa experiencia y conocimiento. Hay estudiantes y egresados que también tenemos conectados, no solamente de Uniremington, sino de otras instituciones de educación superior. Bienvenidos. Bueno, apagué ahí la cámara de pronto para que después no haya problemas con la velocidad o el audio, pero me Perfecto. confirman, por favor, ya están viendo ahí la Sí, presentación completa. se está viendo la presentación. Bueno, Adelante. bueno, entonces, pues bueno, ya me presentaron, simplemente dejo acá un momentico el título, que le puse respuestas hegemónicas y contrahegemónicas a la crisis ambiental. Pues yo voy a estar repitiendo esto pues varias veces durante la conferencia, pero pues como a manera de introducción, lo que quiere decir esto pues es como que ha habido dos maneras de ver la crisis ambiental, ¿cierto? Una respuesta hegemónica, es decir, una respuesta como convencional, es decir, que se para desde las herramientas que tenemos y una contrahegemónica que cuestiona esas herramientas que tenemos pues culturalmente hablando. Entonces, como una pequeña introducción, ¿cierto? Digamos que desde la ciencia los problemas ambientales pues se han estado estudiando. Mucha gente dice que desde hace muchos años, pues, incluso siglos, pues, pero yo creo que uno en verdad los puede ubicar por ahí en la década de 1940, ¿cierto? Se empezaron a hacer los primeros estudios alrededor del smog, es decir, de como de un humo amarilloso que se daba por la combustión de los automóviles, ¿cierto? Eh, pero es en la década de 1960 que, digamos, este tema se empieza en verdad a volver importante y se vuelve tema, digamos, de discusión pública, tema que se empieza a hablar en noticieros, que la prensa en ese momento, pues que los periódicos eran pues bastante importantes, estamos hablando pues mucho antes de Internet, empezaron a dedicar espacio a esto, periodistas a entrevistar, a escribir columnas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Se dice que eso arranca, pues digamos, toda esa conciencia ambiental arranca con una publicación de un libro que vemos ahí a mano izquierda, un libro que en español pues se tradujo como Primavera Silenciosa, de una bióloga norteamericana llamada Rachel Carson, ¿cierto? Este libro, pues digamos que dice que marca el inicio
digamos, de la conciencia ambiental y también dicen de los movimientos ambientalistas, primero en Estados Unidos y después en el resto del mundo, porque este libro se volvió, digamos, todo un éxito, lo que llaman como todo un bestseller, ¿cierto? Eh, entonces la gente lo empezó a leer, mucha gente lo empezó a leer, primero en Estados Unidos, después en el mundo. Como podemos ver ahí, pues en alemán el libro fue traducido al español y entonces se empezó a hablar de esto. Y se empezaron a crear movimiento ambientalista, es decir, gente que se organizaba para pedir soluciones frente a diferentes problemas, frente a contaminación del agua, frente a problemas asociados también con ciertas industrias que contaminaban, frente a la pérdida de bosques, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Este libro, como les dije, sale en 1962 y con toda esa presión, los científicos también se ponen a estudiar los problemas ambientales, ¿cierto? Y empiezan a salir una serie de artículos científicos, pero también una serie de libros, ¿cierto? Entonces, digamos que desde muy temprano se empezó a generar una división, es decir, como dos enfoques frente a la crisis ambiental. Acá los vamos a llamar ambientalismo y ecologista y ecologismo, o sea, un enfoque ambientalismo y otro enfoque ecologismo. ¿Listo? La característica del ambientalismo, como dije ahorita, que sería como el hegemónico, es que es reformista. Es decir, dice que nuestra cultura, por ejemplo, pensando en la conferencia anterior, por ejemplo, en la tecnología, los avances tecnológicos tal como van muy bien, simplemente hay que hacer unas pequeñas reformas, es decir, unos pequeños cambios. El ecologismo, por el contrario, es radical. Radical quiere decir no que sea malo, no que sea una posición que no acepte críticas, comentarios, que no esté dispuesto al diálogo, porque es una palabra que desafortunadamente creo que está muy mal entendida. Eso que les estoy diciendo en política se llama extremismo. Una cosa es ser radical y otra cosa es ser extremista, ¿cierto? Radical quiere decir que va a la raíz. Radi es el origen de esa palabra es latino y quiere decir raíz, es decir, ir a la raíz de los problemas, es decir, ir al fondo de ellos y cambiar lo que está en la base, no cambiar simplemente la superficie, como les digo, unas pequeñas reformas, ¿cierto? Sino que hay que ir a las bases y si es necesario, tumbar ese edificio. El reformista simplemente sería una reforma, es decir, cambiemos el color de la pared o cambiemos el piso por otro piso, pero para nada dice tumbar los cimientos o tumbar la casa misma para construir otra. No es que sea tumbar por tumbar, listo. Entonces, un ejemplo de esto es un artículo, como les digo acá con este libro, esperen yo, qué pena, cambio un momentico el puntero. Con este libro, 1962, esto es, miren, 6 añitos después, salió un artículo llamado La tragedia de los comunes. Y este artículo lo que hacía era retomar un escrito de, de 1837. Entonces eso es a lo que yo les cuento como reformista. Lo que decía este autor básicamente es tomar una idea que ya existía y decir, esta idea nos sirve para enfrentar este problema él habla concretamente del agotamiento de los recursos naturales. Por el contrario, en 1967, es decir, un año antes que este, un historiador norteamericano llamado Lin White Jr. saca otro artículo que se llama Raíces históricas de nuestra crisis ecológica. Ese artículo plantea es algo totalmente distinto, algo que dice que debemos cambiar algo de raíz. Y ya les voy a contar qué es eso. Entonces, como les estaba diciendo, hay un enfoque ambientalista que podemos llamarlo reformista, propone unos cambios, unas mejoras, unas alteraciones, pero nunca cambiar, digamos, algo completamente. En cambio, el enfoque ecologista sí cuestiona ciertas bases. Entonces, ¿qué distingue al enfoque ecologista? Les voy a contar acá como una especie de historia en todo esto de los estudios ambientales que, como les digo, ya lleva 60 años larguitos, desde 1962, 4 casos que ha habido, pues 4 propuestas, ¿cierto? Para entender. La primera es que los problemas ambientales no son problemas técnicos. Esa es la de White Jr. Acá pueden ver, pues, como les decía, era un artículo, entonces, pues,
No tiene ninguna portada, simplemente está la primera página del artículo en inglés, como se publicó originalmente, en una revista muy famosa que se llama Science, ¿cierto? Una de las revistas más reputadas, pues, de ciencia. Entonces, White Junior, 5 años después de Primavera Silenciosa, lo que él está viendo es que se empieza a decir, bueno, estos problemas ambientales que están surgiendo, esta crisis ambiental, lo que necesitamos es más investigación científica para hacer desarrollos tecnológicos que nos permitan solucionar estos problemas ambientales. Y él dice, no, eso no funciona así, ¿cierto? Lo que pasa es que debemos cuestionar las bases de esa ciencia y esa tecnología. Entonces, para explicar esto, me voy a mover un poquito en el tiempo y voy a recurrir a un autor colombiano, a uno de los primeros pensadores ambientales que hubo acá, un filósofo que trabaja en la Universidad Nacional de Colombia, usted de Bogotá principalmente, pero originario de Manizales, que se llamaba Augusto Ángel Maya. Entonces, ¿qué es, qué es digamos, lo que propone White Junior desde estos ojos? Eh, Ángel Maya lo que decía es que los problemas ambientales surgen de un desajuste, digamos, entre la interacción, lo que él llamaba ecosistema y cultura, o sea, una interacción entre la cultura y el ecosistema, ¿cierto? Entonces lo que hay que hacer es, digamos, que la cultura se transforme de manera tal que ese desajuste desaparezca. Pero él entendía la cultura como un sistema, es decir, como algo que tiene varios componentes, ¿cierto? No una cosa única, sino varios componentes y ahí metía todo lo humano. Lo metía que en tres componentes que podemos llamar subsistemas. El subsistema técnico, el subsistema simbólico y el subsistema social. Entonces, ¿qué era lo que decía White Junior? Básicamente, que ese desajuste ecosistema-cultura, estas interacciones que no estaban funcionando, solo pertenecían al sistema tecnológico. Era lo que se decía, pues habitualmente, hasta cuando él saca este artículo, pues, o sea, en ese momento solo se decía eso, y él propone algo distinto. Él dice, no, hay un desajuste en nuestro subsistema simbólico, y ese desajuste es el que causa ese sistema tecnológico que hace tanto daño digamos, a la biosfera. Él no habla de ecosistema, ecosistema habla Augusto Ángel, él hablaba, era, digamos, de la naturaleza, ¿cierto? Entonces, miren que acá pasa un primer momento de algo totalmente diferente a lo que se venía dando hasta ese momento. Todo se enfocaba en el sistema tecnológico, es decir, ver problemas técnicos y soluciones técnicas, ¿cierto? Más que todo el desarrollo de nueva tecnología, ¿cierto? Hay un contaminante, entonces eso se dice es una sustancia química, entonces lo que debemos hacer es generar otra sustancia que no contamine, ¿cierto? Y eso era todo. Él dice, no, tenemos que cambiar algo de nuestro subsistema simbólico. Él concretamente se refería al sistema religioso. ¿Listo? De eso podemos hablar más adelante si hay preguntas o algo, pero pues como para avanzar, porque me interesa mucho que conversemos, pues voy a dejarlo ahí. ¿Cierto? Entonces, mire, primera distinción del enfoque ecologista. Los problemas ambientales no son problemas técnicos. Nos tenemos que ir a mirar el subsistema simbólico y el subsistema social, ¿cierto? Entonces ahí viene a entrar el título de nuestro congreso, lo de lo político, lo ético, lo humano. Entonces no es una cosa simplemente de mirar la naturaleza aislada, de estudiar un río, de estudiar el aire y ya. ¿Listo? ¿Qué pasa después? 1972, la ONU hace su primera conferencia sobre medio ambiente, ¿cierto? Eh, esa, esa conferencia pues se centra en los problemas de la contaminación, la pérdida de biodiversidad, ¿cierto? Y también de la sobrepoblación. ¿Y qué pasa? Eso se hace en la ciudad de Estocolmo, que queda en Suecia, allá en el norte de Europa, en la península escandinava, y un autor de Noruega, o sea, otro país, no de Suecia, pero otro país de la península escandinava, un año después, en 1973,
pues escribe un artículo pensando en lo que vio ahí, ¿cierto? ¿El que propone? Entonces él dice que ¿qué distingue el enfoque ecologista del enfoque, digamos, ambientalista? Que su preocupación va más allá de la contaminación y el agotamiento de los recursos naturales, ¿cierto? Entonces, él propone dos nombres, ¿cierto? Él habla es de movimientos ecologistas, cuando eso ya había movimientos, ¿cierto? Intentando cambiar nuestra relación con el medio ambiente, ¿cierto? Nuestra relación con la naturaleza. Entonces él habla de que hay dos tipos de movimientos. Uno lo llama los movimientos de ecología superficial y los otros de ecología profunda. Los de ecología superficial, él dice, miren, es una cita textual, que la lucha contra la contaminación y el agotamiento de los recursos es en lo que ellos se centran, o sea, esa es su lucha, su preocupación, contaminación, agotamiento de los recursos, como se podía ver en la ONU. Y el objetivo que tenían estos grupos, lo que ellos buscaban era la salud y la riqueza de las personas de los países desarrollados. Es decir, mantener el estilo de vida de los países desarrollados. Que países como los europeos, que países como Estados Unidos, como Japón, como Canadá, pudieran mantener su estilo de vida. Por el contrario, él dice que la ecología profunda agrupa aquellos movimientos que rechazan una imagen del ser humano como por fuera de la naturaleza y que lo que proponen es que nos veamos como parte de la biosfera, pues de la naturaleza, o sea, otros miembros de esa red que es la vida, o sea, otro ser vivo entre los demás, ¿cierto? Eso es lo que él propone. ¿Listo? Entonces miren acá una segunda diferencia. Bueno, como les dije, eso era en 1972. Ahora nos vamos a ir para 1985. Acá tenemos una portada, que pena de esta no hablé. Como habla de ecología profunda, miren, la ecología profunda se volvió muy importante. Esto es un libro de 1995 que recoge ya escritos de diferentes autores, pero incluye este artículo original de este noruego llamado Arnes. ¿Listo? Entonces, ahora movámonos para 1985, un libro muy importante que se llama La economía política de la erosión del suelo en los países en vía de desarrollo. Este libro se considera un libro importante en la historia de una disciplina de los estudios ambientales o de las ciencias ambientales que se llama la ecología política. Entonces, en este siglo, ¿cierto? A comienzo de este siglo, eh, un- una persona que trabaja este tema de la ecología política dice que lo que la distingue es que los problemas ambientales tienen causas políticas y económicas. ¿Listo? Y propone que dentro de las ciencias ambientales, entonces hay dos tipos de enfoques. Uno lo llama ecologías políticas y otras ecologías políticas. Es decir, como hay unas ecologías políticas, deben haber unas apolíticas. ¿Cómo así? Que estas no ven nada político como vemos acá en los problemas ambientales. Parten de unos enfoques diferentes, básicamente técnicos, que él lo llama ecoescasez y modernización. No me voy a detener en eso por cuestiones de tiempo. En cambio, las ecologías políticas, ¿qué es lo que hacen? Entonces, miren acá una cita textual. El cambio ambiental y las condiciones ecológicas son producto de procesos políticos. Él dice, mejor dicho, los problemas ambientales tienen causas políticas. La contaminación no es solo, digamos, por esos efectos químicos o físicos, ¿cierto? O esas afectaciones biológicas que causan pues lo que vemos pues en el medio ambiente y en la naturaleza, sino que también hay unas razones o unas causas políticas detrás de esa contaminación, por ejemplo, o en el caso de este libro, que fue de los primeros autores en plantear eso, este Pierce Blakey, en la erosión del suelo. Entonces miren que hay una cosa muy interesante porque uno dice, ¿cómo así que la economía política de la erosión del suelo? Pues eso es, digamos, lo novedoso de esta nueva disciplina que es la ecología política, nueva pues en aquella época, en la década de 1980.
Después, ¿cierto? En la década de 1990, un politólogo británico, Andrew Dobson, saca este libro, Pensamiento Político Verde. Pues esta es la traducción en español, la traducción es como de 1997. Este libro sale originalmente en 1990, y él, la diferenciación que hace es que, digamos, que ¿qué distingue el enfoque ecologista del enfoque ambientalista? Es que el enfoque ecologista es una ideología política. Él lo dice así, pero digamos que lo podríamos entender en que estos enfoques ecologistas incluyen una ideología política, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la distinción que él hace? Él dice, en las posiciones políticas frente a la crisis ambiental hay dos. Una que llama ambientalismo, que es el nombre que hemos venido usando acá, yo lo tomo de este autor, y un enfoque que se llama ecologismo. El ambientalismo pues mantiene el mismo ideal de la modernidad hegemónica, es decir, de la civilización y la cultura que tenemos en este momento, el mismo ideal, ¿cierto? El de progreso, en el caso de nosotros, el desarrollo, del bienestar material, ¿cierto? De ese desarrollo tecnológico del que se estaba hablando en la conferencia anterior. En cambio, el ecologismo, él dice, rompe con eso y tiene una idea de sociedad. Por eso es una ideología, porque propone una sociedad distinta, que no se centre, digamos, en los valores de la modernidad, sino que se centre en la sostenibilidad. Es decir, propone una sociedad sostenible. Y la ideología política, pues digamos, tiene todos unos componentes para lograr esa sociedad sostenible, pues que plantea. Entonces, ya con esto termino. Para redondear, para que pasemos a la discusión, como les dije, no quería como demorarme mucho. Creo que estuve como bien de tiempo, un poquito más de 15 minutos. Eh, Como para redondear, entonces, lo que quiero mostrarles acá es que ha habido diferentes eh, propuestas a través de la historia del ecologismo que van diciendo otra manera de ver la crisis y los problemas ambientales, ¿cierto? Empezamos con una primera que dice, los problemas no son técnicos, es decir, no se van a solucionar con más ciencia y más tecnología, tenemos que mirar otros aspectos de nuestro sistema cultural, aspectos de pronto religiosos, de pronto de educación, de pronto éticos. Esto tiene que ver, de hecho, con todo. Podríamos decir que es transversal, no necesita una ciencia aparte y nueva, como la biología estudia la vida y la sociología de la sociedad es una que estudie, no sé, los ecosistemas, que sería la ecología, sino que los problemas ambientales es algo distinto a la ecología y es algo con lo que todos tenemos que ver. Por eso no se limita a cuestiones técnicas. Después sale una segunda propuesta y dice, eh, no se puede, no se puede quedar uno en unas demandas, ¿cierto? Como normalmente se ha hecho dentro de la política, de más empleo, más desarrollo, más educación, más riqueza, sino que tenemos que pensar en otras cuestiones y es vernos como miembros de la vida, pues de la biosfera, del sistema vida, es decir, como otros seres vivos entre esa multiplicidad de seres vivos que existen en el planeta, y desde ahí es donde tenemos que pararnos y entender, digamos, los, los problemas ambientales. Listo. La tercera dice, los problemas ambientales tienen causas políticas y económicas, dicen otros autores, sino que como estaba mencionando el de ahí, me quedé solo con lo de política. Pues tienen causas políticas y económicas, entonces también tenemos que mirar eso. Es algo similar a la primera posición, pero se centra solo en lo político y en lo económico, no mira lo otro, como por ejemplo lo religioso que vio ese autor que les mencioné, Lin White Jr. Y esta última ya propone, recoge, digamos, eso de la ecología y lo que hace ya decir, vea, hay toda una ideología política, es decir, hay toda una posición política que es diferente a las posiciones políticas convencionales de la modernidad, es decir, al liberalismo, al conservadurismo, al socialismo.
muchos se quedan en esos tres, otros dicen que es socialismo y comunismo, y pues también podríamos hablar del anarquismo. Pero digamos que básicamente esas son cinco y cualquier partido político, por ejemplo, que tenemos en Colombia, se debe ubicar en alguna de esas grandes sombrillas pues ideológicas. Y este autor dice, hay una propuesta ecologista que no cabe en nada de eso, sino que es una cuestión distinta, ¿cierto? Y que tiene unas propuestas distintas, una agenda distinta, un plan distinto, ¿cierto? Lo que uno llamaría un plan de vida, que los gobiernos por lo general lo llaman plan de desarrollo, o un plan de gobierno diferente. Bueno, entonces dejo ahí, muchas gracias y pues quisiera, por eso quise ser rápido, puedo profundizar un poquito más en esto, pero prefiero que pasemos como a preguntas. Bueno, no sé si me escuchan. Hola Luis, sí, te estamos Ah, escuchando hola. súper bien. Bueno, yo voy a empezar con una pregunta mientras nos vamos cogiendo confianza y te preguntamos, ¿cuál es como el punto que une? A ver, nos hablaste como de dos maneras de concebir la intervención en términos ambientales, ¿cierto? Yo Sí, quisiera saber, ya en las cosas como más cotidianas, yo tengo como conocimiento de cosas como la economía circular, fenómenos como las ecoaldeas que vienen cogiendo fuerza, em, todo este movimiento que hay ahorita de reutilizar, que con mucho gusto tengo que decir que está cogiendo mucha fuerza en nuestra ciudad. Como que todas estas propuestas están articuladas de alguna manera dentro de alguna de esas propuestas o siguen siendo cosas que se dan así como un poco más locales y desvinculadas de, no logran tener una articulación tan fuerte como si tiene la versión oficial del tratamiento del tema ambiental. Y quisiera hacerte la pregunta también por el tema de los objetivos de desarrollo 2030, que ya sabemos pues que post pandemia cambió bastante el panorama con ellos, pero que también hay visiones muy especulativas respecto a que la intención es más uniformarnos y generar unos sistemas de control, toda la resistencia que hay ahorita, por ejemplo, a las ciudades de los 15 minutos, como un límite a la movilidad de las personas con todo lo que eso conlleva. Me gustaría como conocer tu postura frente a estas muchas opciones de respuesta que te mencioné. bueno, no, gracias Viviana por la pregunta, creo que es muy interesante y una de las razones que me parece pues que es como importante es que de pronto acá pues les doy como unas visticas de cómo entender, digamos, como los enfoques frente a los problemas ambientales o, digamos, de la crisis ambiental. Sin embargo, uno podría decir, bueno, pero en la cotidianidad esto cómo lo entendemos. Yo creo que una manera de entenderlo vendría a ser que el enfoque convencional, que decías que si cabían en alguno de esos dos, sí. La propuesta que les estoy contando acá es que cualquier posición frente al medio ambiente o es reformista o es radical, es decir, o es ambientalista o es ecologista. En el ambientalismo, digamos, para distinguirlo, es que es una posición, son propuestas como aisladas. Es decir, un problemita se soluciona solo mirando ese problema. En cambio, la propuesta ecologista son visiones que uno podría, yo prefiero llamarlas sistémicas, es decir, un enfoque sistémico. Algunas personas prefieren la palabra holismo, pero hay otras que dicen que holismo y sistémica son diferentes. No quiero entrar pues como en esa discusión, pero hablando pues de lo de la sistémica, es decir, que lo que nos hemos venido dando ya en estos 60 años de estudio de los problemas ambientales es que las cosas están conectadas. Es decir, los problemas ambientales nacieron porque no vimos esa conexión. Por eso el ecologismo dice, tenemos que ir más profundo, porque si nos quedamos solo solucionando los problemas aislados, pues vamos a seguir generando más problemas. Me explico. El problema de la contaminación, ese libro de Rachel Carson, lo que ella habla en ese libro Primavera Silenciosa es que en los años 60, en nuestra parte del mundo, lo que se llama ahora el sur global, los países en vía de desarrollo, se implementó la agricultura moderna que se llama la Revolución Verde.
Esa revolución verde prometía solucionar el problema del hambre e incluso el problema de la pobreza de los campesinos. ¿Por qué iba a solucionar la pobreza? Porque fue un desarrollo científico de unas variedades mejoradas de cultivo, principalmente arroz y trigo, algo se trajo con maíz, pero más que todo que arroz y trigo, que eran unas semillitas que te daban más productos, o sea, más arroz y más trigo. Es decir, te iban a dar mayor ganancia. Como la preocupación solo era esa, de mayor producto, no se dieron cuenta que para que esas semillas funcionaran bien, pues había que protegerlas mucho, entonces se desarrollaron unos pesticidas químicos que empezaron a generar contaminación, porque nunca se preocuparon por lo demás. Entonces lo que dice el ecologismo es que hay que mirar lo otro. Entonces cuando vos hablas, por ejemplo, de las críticas, por ejemplo, con estas ciudades de 15 minutos, es eso. Piensan solo en una cosa, pero no ven otros problemas o otros efectos que desencadenarían esas respuestas o si se implementaran, digamos, esas políticas, ¿cierto? ¿Sí me entendés? Entonces, en las soluciones que uno ve normalmente, pues por lo general son ambientalistas por ese sentido, porque simplemente cambian una cosita, generan otros nuevos problemas y no se preocupan por eso. Y hablando en lo que hablas de los objetivos de desarrollo sostenible, pues la crítica siempre ha sido que el desarrollo que es el que nos ha traído estos problemas de contaminación, ¿cierto? Y de pérdida de biodiversidad, es decir, de una desaparición importante de seres vivos, de reducción de las áreas, pues, de bosques silvestres, se debe a esta idea de desarrollo en la que nos metieron a nosotros los países del sur desde, digamos, la década de 1950 y que por eso, digamos, con esa idea del desarrollo es que la Amazonía brasileña está como está, pero pues Colombia también ha tenido problemas con pérdidas de bosques. Colombia es el quinto país en el mundo con pérdida de bosque, o sea que más área silvestre o boscosa ha perdido. Eh, el primero pues es Brasil, pero Colombia está de quinto, o sea, no es una cuestión nada despreciable. Entonces, con todo este discurso del desarrollo empiezan a haber críticas al desarrollo y lo que hicieron Estados Unidos y los países del norte, que han sido los grandes beneficiados con este tipo de cultura y con este modelo económico, es que maquillaron lo del desarrollo poniéndole primero desarrollo sostenible. Hubo gente que empezó a criticar eso y entonces ya después hablamos es de objetivos de desarrollo sostenible. Y se metieron, digamos, como para solucionar esas críticas, empezaron a meter cosas como que hambre cero, meter la cuestión de la inequidad de género en el objetivo de desarrollo número 5, pero lo que sostiene la gente pues que trabaja bien esto, los objetivos de desarrollo sostenible, pues mirando sus metas, dicen que en verdad esas metas no van a solucionar esos problemas, pues de hambre, esos problemas de inequidad de género, simplemente porque no se están viendo desde donde se debe ver. Eso es lo que es el ecologismo, hay que verlos de donde se deben ver, es decir, desde una manera sistémica, ver cómo todo eso se relaciona y qué consecuencias tiene que uno mueva, digamos, una parte de nuestro sistema cultural, qué consecuencias tiene en otras partes del sistema, por ejemplo, en lo de género. No sé si te respondí la pregunta. Sí. Sí, y me surgen más preguntas. Me quedo como Ahora, con la idea, por ejemplo, de cómo no cuestionamos de fondo en el modelo que tenemos, pues, por ejemplo, esas cosas de países desarrollados y países en vía de desarrollo, como si en efecto el modelo que ellos tienen de desarrollo fuera un camino a seguir, ¿cierto? Como si fuera una meta que todos los otros países tuviéramos que alcanzar con todas las dificultades que hoy presenta ese modelo de desarrollo y que sus mismas sociedades lo están haciendo, aparte de ser un desarrollo sustentado en el extractivismo de otras sociedades, ¿no? sí, o sea, primero, pues ya entrando como en detalle, y algo pues que no mencioné pues como en la ponencia, pues las críticas, de las críticas que se han hecho pues y que yo comparto a ese modelo hegemónico y por eso se proponen modelos alternativos que acá recojo pues bajo el nombre de ecologismo. Ecologismo no es una sola propuesta, sino que es digamos una sombrilla que recoge
una serie de propuestas que lo que tienen en común es que quieren proponer algo distinto a lo que tenemos hoy en día. Y entonces a lo que nos proponen las Naciones Unidas y a lo que nos proponen los modelos de desarrollo que nos ha venido, digamos, imponiendo Estados Unidos mediante estas agencias internacionales, pues como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, etcétera. Entonces, una de las posiciones acá importantes o que se dice en estas alternativas es que primero no hay modelos universales de sociedad. Y creo que eso pues es algo que es muy importante, yo creo que para el tema de este congreso, pues, y que creo que sería chévere que lo habláramos un poquito y de pronto acá pues vos o los asistentes, demás asistentes, profes, estudiantes que estén ahí, pues si quisieran participar, es el cuento de por qué creer que hay un tipo ideal de sociedad. Es decir, ¿y cuál es ese? Porque nunca nos lo mencionan, pero pues, lo que uno lo que uno creería es que si nos volviéramos como Estados Unidos, entonces estaríamos mucho mejor, ¿cierto? ¿Y qué quiere decir eso? O sea, si, por ejemplo, en el caso de Medellín o de Bogotá, pues digamos, de las grandes ciudades de acá, Barranquilla, Cali, Bucaramanga, si fuéramos como que, como Miami, como Nueva York, como Los Ángeles, entonces estaríamos bien. Y eso es lo que deberíamos perseguir. Cuando ya estamos viendo problemas serios, por ejemplo, en términos de una cosa tan simple como la movilidad. Nosotros en Medellín no tenemos el parque, pues yo soy de Medellín, pues vivo en Medellín en este momento, y pues soy de allá. El parque automotor de Medellín no es muy grande, ¿cierto? De hecho, Bogotá se dice, el último estudio que conozco yo, pues que ya es de hace más de 5 años, eh, que Medellín pues también uno lo puede consultar, el Bogotá cómo vamos y Medellín está como Medellín cómo vamos, se hablaba de que el menos del 20% de la población de Bogotá se movía en carro particular. Y Bogotá puede tener tacos de 3 horas, ¿cierto? Trancones de 3 horas. Imagínate donde acá hubiera un parque automotor, o sea, la movilidad fuera de un 70-80% de la gente moviendo en carro particular como sucede en Estados Unidos. Sería imposible la movilidad, ¿cierto? Entonces, ese modelo ya uno empieza a ver pequeños problemas en ese modelo, por ejemplo, de que el bienestar está en tener carro propio, en no moverse en transporte masivo, en transporte público, y miren los problemas que nos está causando ya. Y creo que ya es difícil sostener que no hay un problema ahí serio, y creo que todos somos conscientes de que si seguimos todos comprando carro, pues el problema se va a empeorar y rápidamente. Entonces, miren que no hay soluciones universales. Eso para dar un ejemplo pequeñito, pues me podría extender más, pero quisiera que conversáramos más, pues que si hay otras preguntas, no sé, Vivo, si desde pronto alguien más quiere participar. Creo que por ahí hay otra mano alzada, ¿no? Sí, el profesor Juan Jacobo tiene la mano levantada. Profesor Luis, un saludo muy especial. Muchas gracias por su presentación, bien interesante, porque pues, había algunos hitos o elementos de lo que uno conoce hoy de ecologismo, muy relacionados con el desarrollo sostenible que no tenía conocimiento. Profe, a mí me surgía una duda mientras usted iba presentando y cuando se abrió este espacio para preguntas. En la actualidad venimos hablando mucho de la transición energética. Aquí en Colombia se habla mucho de ese tema, bastante, ¿cierto? Porque es una propuesta fundamental de este gobierno. Realmente qué tan viable es la transición energética a nivel local y a nivel mundial. Y esa pregunta la relaciono también con los postulados o con lo dicho hace poco por creo que el secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, que señalaba que prácticamente la humanidad está en mora o está ya a puertas de estar en una debacle ecológica si no realizan los gobiernos y demás entes encargados, digamos, o no toman una serie de medidas que, digamos, impidan o por lo menos den unas mejores condiciones de aquí a 2030, porque realmente el tema pues se ha vuelto bastante complejo a nivel ecológico. Entonces quería como conectar esos dos planteamientos, profe, a ver qué nos puede decir frente a eso. Gracias. Mira, acá, gracias Juan Jacobo. Mira, acá hay una cosa muy interesante y por eso insisto en que hay que ver como las conexiones, ¿cierto? Un enfoque sistémico. Es decir, no ver un problema como el de la energía y aislarlo y no verlo con lo otro. O por ejemplo, digamos, el problema solo de la energía en términos de la movilidad, es decir, de automóviles, el problema de la gasolina y otra cosa, digamos, de la energía, llamémosla de los hogares o familiar.
es decir, la electricidad que pues digamos nosotros no la generamos mediante petróleo, sino que la generamos a través de hidroeléctricas o de termoeléctricas, ¿cierto? Termoeléctricas con carbón y las hidroeléctricas pues con esta represa, ¿cierto? Con un cuerpo de agua pues que se represa y bueno, se genera ahí la electricidad. ¿Por qué lo he aislado? Porque por un lado, este gobierno habla de energías limpias y en el término del suministro de energía para las ciudades, para los hogares, es decir, la electricidad, pues acá nos movemos mucho con las hidroeléctricas, ¿cierto? O buena parte del país se mueve con hidroeléctricas, también hay termoeléctricas, pero nos movemos mucho con hidroeléctricas, que todos hemos oído hablar de ellas, por ejemplo, con el cuento del Rituango. ¿Qué le dice uno al gobierno? Que eso es energía limpia. Pero miren que estamos teniendo problemas de racionamiento, o hemos tenido problemas de racionamiento, o que se habla de eso por el fenómeno del niño, ¿cierto? Por problemas climáticos que se van a venir, por eso conectando con el otro gran problema que se menciona, que es lo del cambio climático. Si bien la hidroeléctrica, digamos, tiene serios problemas ecológicos por otro lado, pues la vida en los ríos, por ejemplo, pero para no complejizar esto mucho, irnos por otro lado, que hemos la energía, pues digamos como digamos contaminación atmosférica, ¿cierto? Es una energía limpia, es una energía que se celebra, ¿cierto? Pero lo que estamos viendo es que nosotros dependemos mayoritariamente de energía, pues de la energía proveniente del agua, de hidroeléctricas, y con este cambio climático probablemente vamos a tener racionamientos. Entonces, definitivamente tenemos que pensar de pronto en otras fuentes de energía. ¿Sí ves? Ahí está el primer detallito. Ya si nos vamos a hablar de los automóviles, que es como el otro problema, la energía fósil, es decir, concretamente gas y gasolina, ¿cierto? Que buscar otras formas de energía, que estamos en mora. Yo sí quería mencionar algo, pues ya que estabas hablando como de las advertencias que se están dando. Y es que los cálculos dicen que esto es para allá, o sea, que probablemente el 2030 sea el umbral del petróleo barato. Y el petróleo se va a volver muy costoso, es decir, la gasolina va a estar muy costosa con unos precios demasiado altos que de pronto no van a ser asequibles para mucha gente. Entonces, es algo que tenemos que empezar a pensar. Pero por el otro lado está el otro relojito, pues como relojes de arena que están funcionando, que están ahí contando y ahí por eso hay que tener en cuenta lo del medio ambiente, que no es algo charlando, que no es algo que nos debemos hacer los locos porque de eso dependemos. Por un lado ese relojito de la energía pues proveniente de combustibles fósiles que para el 2030 va a estar asequible en términos de precio, o sea, todavía va a haber petróleo, pero va a ser muy costoso, pues porque se va a reducir la cantidad, la disponibilidad fuertemente, y pues es una energía no renovable. Y por el otro lado, lo del cambio climático. Si no tomamos acciones y todavía estamos generando gases de efecto invernadero, mediciones desde los 80, que ya estaba empezando a hablar de esto, o que sale el protocolo de Kioto, o digamos todo esto de la cumbre de la Tierra en 1992, es decir, hace más de 30 años, las mediciones muestran que Estados Unidos a los niveles de esa época sigue generando más gases de efecto invernadero, o sea, no se ha disminuido. China sí que se ha disparado. Otros grandes países como la India, como Brasil, también han aumentado. Hemos dicho, ninguno ha disminuido su generación de gases de efecto invernadero, por el contrario, las han aumentado. Y lo que están diciendo es que estamos ya a un tiempo, un umbral, que la temperatura solo ha subido como 1 grado y piquito. Si sube un poquitico más, es que no es que suba más, pues mucho, mucho. Si sube 2 grados en promedio a los que teníamos por los lados de 1980, digamos que las cosas se van a volver bastante complicadas, por ejemplo, en términos de conseguir alimentación, porque muchas van a haber sequías y probablemente muchas regiones no van a tener la facilidad de producir el alimento, de cultivar las cantidades que se cultivan pues actualmente o que se cultivaban pues digamos en la década de 1980. No sé si te respondía en algo la pregunta o me fui por otro lado. No, profe, está muy bien. Un panorama muy claro, muy desalentador, pero muy claro. Gracias. Sí, y no estamos haciendo nada. La verdad es que en realidad realmente no estamos haciendo nada. Yo, en esa misma línea de no estamos haciendo nada, yo sí quiero decir que tienen por aportar la mirada femenina
y mucho de los movimientos feministas en este asunto ambiental. Y sé que en Eh, eso tienes bastante información para contarnos. Yo sé que no estamos haciendo nada masivo, pero creo, insisto que hay pequeñas acciones locales que tal vez no están teniendo como la difusión que deberían. Y porque tampoco quiero que nos quedemos como con esta visión apocalíptica, que creo que ya todos un poco la tenemos antes de sentarnos y pasar por el Congreso, pero insisto en mi pregunta que hice desde el inicio, ¿cómo nos inventamos otros mundos posibles? En el área ambiental, ¿qué podemos hacer? Y cómo desde lo femenino se puede jalonar mucho de lo que se puede hacer en ese sentido de volver a ese principio del cuidado que yo tengo mi discusión con que eso sea femenino, yo creo que es humano, pero lo ponemos ahí en la orilla de lo femenino. bueno, pues primero me gustaría que anotaras esa pregunta y para hacerla ahora también en la conferencia que viene con Dora Cecilia, pues que sería muy chévere, pues como retomar este tema y ver ella qué tiene para aportarnos también, ¿cierto? Desde su visión y pues como persona metida en el feminismo, pues así militante y pues hay una amplia conocedora. Yo pues desde el lado ambiental, pues me he metido con una variedad, pues, o digamos una edición del feminismo que es el ecofeminismo, ¿cierto? El ecofeminismo, pues rápidamente es, digamos, una posición feminista que dice que los problemas ambientales y los problemas, digamos, de género, ¿cierto? O sea, la opresión de las mujeres y la opresión de la naturaleza, como la llaman ellas, tienen unos vínculos. Y esa relación, digamos, hay que tenerla en cuenta, ¿cierto? Para los dos lados. Es decir, un ecologismo sin feminismo no funciona bien y un feminismo sin ecologismo no funciona bien tampoco, dicen pues algunas autoras del ecofeminismo. Entonces, ellas, estas ecofeministas, esas autoras concretamente, se han pensado el problema ambiental, han propuesto soluciones, pero quisiera hablar algo no desde teoría, ni desde autoras, ni mencionarte autores, sino cosas pues como reales, ya que estás hablando desde lo pequeñito y me parece muy chévere. A mí me parece muy interesante, yo pues ahora en la presentación, sino que es todo largo y suena uno ahí como todo pretencioso, pero digamos que yo estudié algo que se llama agroecología, es decir, me preocupan como los problemas ambientales relacionados con la agricultura, ¿cierto? Que les mencioné que Primavera Silenciosa, o sea, estuvieron en el centro cuando empezó toda esta preocupación ambiental. ¿Y qué pasa acá en Colombia? Que muchas de las propuestas agroecológicas, es decir, de una manera de cultivar distinta, que antes sea beneficiosa para los ecosistemas rurales, en vez de dañina, que en vez de contaminar, descontamine, vienen de asociaciones de mujeres, ¿cierto? Vienen de asociaciones de mujeres y ellas se han preocupado mucho por el medio ambiente. Y por eso el ecofeminismo tiene mucho que decir, porque muchas mujeres se han preocupado por los problemas ambientales. Pero para hablar del caso concreto de estas organizaciones y de estas mujeres campesinas acá en Colombia, lo que me parece muy chévere es que uno les oye el discurso y habla mucho de ellas como cuidadoras de vida, ¿cierto? Y ese cuidadoras de vida tiene que ver con mujeres que generan alimento para sostener la vida humana, pero también que cuidan, digamos, la naturaleza, ¿cierto? Y si bien estamos de acuerdo en lo que vos decís, pues que el cuidado, pues no es como un atributo de las mujeres, es decir, que los hombres no puedan cuidar o que todas las mujeres, pues, tienen como un instinto ahí cuidador, pues, y eso es como, digamos, inevitable, como un chip ahí que no tiene eh, inserto. Sin embargo, lo que me parece muy interesante es que toman eso, lo del cuidado, y lo potencian y ven como una salida. Me parece una cosa muy bonita. O sea, uno podría también entender como acá dentro del ecofeminismo, como tomar esas características que tradicionalmente se han visto femeninas, perdón, y desde esta sociedad, pues, que es patriarcal o, pues, como diría uno por ahí vulgarmente machista, pues desprecia todo eso que se considera femenino como algo sin valor, pues ellas cogen el cuidado y lo potencian y lo ven, digamos, como una actitud para enfrentar todos estos problemas ambientales. Entonces me parece muy bonito, la verdad, muy interesante,
que todas estas ecofeministas, llamémoslas rurales, desde la militancia, desde la práctica, no digamos de que tengan un discurso pues académico y que escriban y eso, pero que uno las podría llamar ecofeministas, algunas se nombran, otras de pronto no, ven el cuidado como el camino para, para solucionar los problemas ambientales, por lo menos, digamos, desde el campo de la agricultura. Entonces, a mí sí me parece muy chévere como que antes cojamos ese término cuidado, lo resignifiquemos, lo veamos como algo positivo, como algo que tiene mucha potencia y que es algo que yo creo que debemos empezar a hacer. Cuando vos decías como desde lo chiquito, yo creo que si no empezamos a ver desde el cuidado, que yo lo veo como algo profundamente ecologista en el sentido de que va a la raíz de esta cultura occidental, de lo que quiere cambiar de la modernidad, porque es que la modernidad, por lo menos esta tardía que yo llamaría pues la fase neoliberal, se basa en otros valores que son opuestos al cuidado. Primero, un individualismo extremo, es decir, solo yo, solo importo yo. Es que voy a cuidar del otro, sea humano o sea no humano. Segundo, acompañado de eso, ese valor de la competencia, que a mí me parece nefasto, nosotros en la academia lo vivimos, me parece muy triste que uno vea que las relaciones con los otros siempre sean de competencia. Entonces uno tiene que competir es con el compañero por unas mejores notas, para poder tener una mejor hoja de vida, para conseguir mejor un trabajo, y así uno tenga ya un buen trabajo, uno no se preocupa con el otro, sino que quiere competir, entonces lo humilla, ¿cierto? Como, ay, yo tengo mejor trabajo, yo gano más, y eso lo tengo que mostrar con el vestuario, con el carro, todo eso. Y eso nos hace, yo creo que una vida muy triste en términos ya de salud mental, porque nosotros necesitamos el cariño y el amor de otras personas, la vida comunitaria, somos animales sociales, y por otro lado, pues eso no permite construir una sociedad que nos permita salir de este problema. Entonces, ya hablando de eso, como es decir, de soluciones, yo creo que sí, no empezamos a pensar en términos de comunidad, a juntarnos, a trabajar en colectivo, a pensar los problemas como problemas colectivos, no solo míos, ni que me debo preocupar es por salvarme yo, pues yo creo que no podremos trabajar en un mundo mejor. Eh, ¿Cómo crees tú, Luis, que se puede, cuando hablamos de sociedad occidental, yo también siento que invisibilizamos otras cosas que pasan en Occidente, que no son las hegemónicas, pero pienso, por ejemplo, en la relación que tienen las comunidades indígenas con la tierra, que ellos claramente se consideran parte de y no ni escindidos ni en la cima de nada. Y eso claramente pues genera otra forma de habitar el planeta. Creo que ahí también hay muchas cosas por rescatar y están aquí en Occidente, pues tampoco tenemos que irnos a otras latitudes porque nuestro país, por ejemplo, se precia de tener bastantes comunidades indígenas y ahí hay unos aprendizajes que tampoco estamos haciendo muy visibles y que creo que la academia está en deuda también de estudiar. Sí, sí, o sea, cuando yo hablo de modernidad, por eso a veces digo como modernidad hegemónica, ¿cierto? O convencional, eh, prefiero decirlo que Occidente, aunque pues también se usa así como para ubicarnos geográficamente, pero cuando digo modernidad como eso de sistema cultural, digamos ese sistema, el sistema cultural que se desarrolló en Europa, después pues Estados Unidos tomó como la vanguardia después de la Segunda Guerra Mundial y es el que nos han ido imponiendo y que estamos ahí metidos. Y cuando hacemos una crítica a eso y decimos mirar así, pues intentarlo cambiar, una de las vías es mirar para otros lados. Y uno de esos otros lados, por ejemplo, nosotros ya ubicados como unas personas que no estamos en el centro de esta cultura, sino que estamos en las márgenes por estar pues en Latinoamérica, no estamos en el centro, no somos los que dictamos pues esta cultura, pero si la reproducimos, deberíamos mirar a la gente pues a otras comunidades que tenemos al lado, que como dicen unos autores, son las márgenes de las márgenes, o sea, las márgenes de nosotros que ya estamos en las márgenes. En Colombia, pues digamos que tenemos tres grandes grupos que son muy heterogéneos, pues porque nosotros decimos indígenas y borramos mil comunidades y pensamos que todos son iguales y que es lo mismo, pues un embera, digamos en el sur de nuestro país, que de pronto un maya, pues en el sur de México, y pues son cuestiones muy distintas, pero para podernos entender un poquito y pues no enredemos, llamémoslos así, pero en nuestro país, digamos que tenemos tres alternativas para mirar.
podemos mirar comunidades indígenas, comunidades afro y comunidades campesinas, ¿cierto? Y ellos, por ejemplo, en el campo, que como te decía ahora, pues que, y les decía pues a todas las personas pues, que nos están acompañando acá en este momento, eh, pues que nosotros, pues, o sea, con estas tres comunidades, pues ahí tenemos otras maneras para ver, y como les decía que yo trabajo pues en la agroecología, pues ahí es donde estamos mirando para generar prácticas de producir alimentos, es decir, de agricultura, que no se centren en esos químicos, que no se centren en esa visión empresarial de la agricultura que está acabando con los suelos, que no que no se centre en esa visión también moderna, digamos, de empresario y que olvide la agricultura familiar, la agricultura campesina, que también genera cultura, no solo, digamos, genera alimentos, sino que también genera cultura y que también es una cultura. Es decir, pedirle a nuestros campesinos que dejen de ser lo que ellos son, que dejen de tener la sabiduría que ellos tienen por adoptar, digamos, la sabiduría que nos viene de afuera, ¿cierto? Entonces, sí, hay que mirar para ahí. Y a eso me refería ahora, pues, como con Occidente. O sea, no los incluyo a ellos, no por decir que no estén acá, que no estén al lado, que no hacen parte de nosotros, sino para decir que, como lo mismo que vos decís, que son unos sistemas culturales que hemos ignorado y por ejemplo que desde la universidad tenemos una deuda gigante más que todos nosotros en este país. Es que nosotros no somos españoles, no somos franceses, o sea, las comunidades afro, las comunidades indígenas y las comunidades campesinas, pues son parte de nuestra cultura, pues, o de nuestro país. Bueno, quiero leer un comentario que nos deja Claudia Cifuentes. Dice, es inconcebible que los mismos seres humanos estemos dañando el ecosistema, si es nuestra casa. La verdad es impresionante este calor y ni así las personas entienden que estamos dañando la casa. Esos incendios que se han visto esta semana son tristes. Yo envío mucha luz desde lo personal, los animalitos muertos, el aire contaminado y el agua estropeada. ¿Qué más se tendrá que ver para que la humanidad entienda que debemos dejar la naturaleza quieta para que exista un equilibrio? Quisiera resaltar en el comentario una cosa que a mí siempre me llama mucho la atención cuando hablamos de temas ambientales, es que siempre hablamos en tercera persona. La gente, ¿cierto? Nunca nos incluimos como parte del problema, y una cosa que me encanta del asunto ambiental y de lo ético es que uno nunca puede estar al margen, o es parte de la solución o es parte del problema, porque no hay manera de verlo simplemente como observador. Sí, claro. A mí me fue muy chistoso ahorita que hablé, pues, por ejemplo, de los problemas de la movilidad. Cuando uno oye a la gente, no, está en un taco, qué rabia, pero pues vos ibas en un carro también particular. O sea, vos sos uno que va construyendo el taco, ¿cierto? Eh, y como que no somos conscientes de eso. ¿Qué debemos hacer? Pues yo creo que sí, tomar esa conciencia y como les digo, yo creo que tenemos que empezar a mirar a otro lado, pero también, pues, o sea, no tenemos que ser pesimistas. Me gusta esa, pues, como esa posición de Viviana, eh, pero yo sí les cuento, pues, que, o sea, personalmente y pues en lo que he estudiado, cambiar, pues, o sea, solucionar la crisis ambiental, sí va a implicar cambios de vida drásticos que cierta gente puede ver como sacrificios o algo que desmejora su calidad de vida. Por ejemplo, no tener carros particulares. Por hablar de algo poquitico, pero yo creo que los cambios van a ser mucho más drásticos. Y que si no los hacemos nosotros, planeando una cosa mejor, se van a venir solos. Lo que les hablo ahora del petróleo, cuando esté caro, de aquí a 6 años, que es un abrir y cerrar de ojos, ahí sí uno va a tener que dejar de tener carro es porque le toca, no porque quiera. Sí, de acuerdo. Eh, no sé si Melissa está por ahí. Por aquí estoy súper pendiente. ¿Cómo van con esa conversada y estas participaciones que nos han realizado aquí en el chat? Luis,
¿Cómo te fue hoy en esta jornada con estos invitados que nos hacían reflexiones en torno al tema que estabas abordando en este momento? No sé si hay alguna No, otra muy bien. pregunta adicional del público. Para los conferencistas es muy valioso cuando hay retroalimentación de los mensajes. Y si hay alguna pregunta, ese es el momento, pues entonces de formular como cualquier inquietud. Tenemos un minutico, medio minutico ya como para ir cerrando esta conferencia de la primera tarde de la conferencia. No, yo solo quería decirte pues a tu pregunta, no, que muy bien, me alegra que pues que haya un interés en esto, que despierte una inquietud y pues pues es importante que en verdad pensemos esto. Pues, Viviana lo dijo ahora, pues a veces lo hablamos en tercera persona, como que es un problema que de pronto no nos va a competir a nosotros, pero la verdad es que todo esto nos va a afectar y nos va a afectar mucho. Entonces debemos pensar seriamente Un tema de el qué conciencia vamos a hacer. real, ¿no? Tema de Mm, conciencia, porque decimos a veces estar muy conscientes del tema ambiental y a la hora de la práctica no lo hacemos a la conciencia, como se dice popularmente. Bueno, esta invitación exactamente, también que quede abierta para que tengamos un consumo más responsable y sostenible, que cuidemos el planeta que habitamos, y que sí, pues el ser humano también está en la capacidad de ser resiliente, de ser creativo, de tener acciones, pero que sean a largo plazo, ¿no? Siempre pensando en las generaciones futuras. Bueno, Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. Estás bienvenido muchas para la gracias. próxima también. Viviana te va a seguir haciendo invitaciones de parte de la Dirección de Humanidades por estar aquí en este espacio. Veo que no hay más preguntas. Simplemente Claudia acá nos dice mil gracias, genial este espacio y estaré muy atenta a próximos encuentros. Como debo conectarme a clases, los dejo. Les envío mucha luz y mucho amor. Muchas gracias, Muchas Claudia, por ese gracias, lo mismo. mensajito. Bueno, Vivi, ¿me cuentas entonces, vamos a receso o adelantamos? Aquí teníamos pendiente también adelante otra conferencia. Tienes el micro apagado. Y perdón, vamos a receso y nos Continuamos, vemos. vamos entonces al receso y ya continuamos con la siguiente conferencia. ¿Listo? Bueno, muchas gracias a todos y ya seguimos en este mismo enlace conectados. El receso Hola. dura, hola, el receso lo tenemos de 5 a 6. A las 6 regresamos nuevamente con nuestra conferencia sobre feminismo. Los esperamos.